Él ha podido generar mucho, incursionar mucha experiencia en el tema de en entidades financieras, públicas y empresas de servicios financieros complementarios. Es facilitador del Ego Serious Play, de la metodología en la cual hoy por hoy es el más reconocido. Ha reforzado las áreas de marketing, ventas y comercial y ha logrado culminar satisfactoriamente el diplomado y certificación internacional del modelo de negocio Disney, ¿no? En la cual nos va a compartir ese conocimiento. Adicionalmente, es experto en formación de recursos humanos 4.0 de México, ¿no? Entonces, como él se ha presentado, es el CEO fundador de IRP Consulting Group y bueno, gracias también por la presentación, Rodrigo. Bien, gracias Álvaro. Entonces vamos a continuar, vamos a dar la primera, el evento está diseñado en dos partes. La primera la vamos a tomar conmigo. Vamos a tomar unos 5 minutos de receso y posteriormente vamos a tener a Álvaro con la segunda parte ya cerrando lo que son las claves, los elementos claves para que tengamos una adecuada gestión de personal en tiempos de pandemia, ¿no? Permítanme compartirles, por favor, la presentación. Es importante, creo que todos tengamos el contexto de que el manejo de personas es muy, muy, muy importante hoy en día, ¿no? La pandemia, en este caso la cuarentena, ha sido un evento muy de repente, es decir, muy fugaz en el momento que lo hemos vivido, pero eso nos ha permitido también identificar ciertas falencias, podemos decir también ciertas fortalezas que nos van a permitir identificar también lo que nosotros podemos hacer dentro de la organización, ¿no? Entonces, para que podamos tener un panorama amplio y concreto de lo que vamos a ver en esta parte, vamos a tocar conmigo 4 puntos determinantes. Bien, vamos a hacer una retrospectiva del inicio de la pandemia, es decir, cómo ha surgido, cómo nos ha tocado, en qué momento nos ha tocado vivir y en qué momento ha ocurrido, nos ha pescado dentro de la organización, ¿no? El segundo punto, el impacto dentro de la organización. Es importante medir el impacto. Todo impacto que podamos medir lo vamos a controlar, ¿no? Y la gestión de riesgo ahí es bien importante porque con ello vamos a generar nuevas estrategias de poder tener una estrategia de salvaguardar lo que es la organización y todo su espectro, ¿no? El tercer punto, vamos a hacer el tema de factores comunes en cuanto al impacto dentro de una pequeña y grandes empresas. Ahí vamos a poner unos ejemplos. Y finalmente, el punto 4, vamos a tener protocolos de bioseguridad aplicados en el tema del primer equipo de trabajo, ¿no? Y les voy a comentar específicamente a qué me refiero con el primer equipo de trabajo. Bien. Por favor, si tienen una dificultad en el audio o en el video, me avisan, por favor, para que lo podamos solucionar inmediatamente. No. Bien. Voy a traer una frase importante de nuestro autor, Hidalberto Chavenato, que es una eminencia en el tema de la gestión de recursos humanos. Dice, los seres humanos tienen que cooperar unos con otros por sus limitaciones individuales y deben conformar organizaciones que les permitan lograr algunos objetivos que el esfuerzo individual no podría alcanzar, ¿no? En pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros dentro de la organización tenemos equipos de trabajo. Tenemos un equipo que tiene que tener una cohesión, que tiene que tener un objetivo y tiene que tener una confianza en lo que desarrolla, ¿no? Como seres humanos nosotros tenemos ciertamente objetivos, ¿no? Pero no lo vamos a poder lograr sin el apoyo de las otras personas, ¿no? Para ello, nosotros necesitamos conformar lo que al principio habíamos mencionado, los equipos de alto rendimiento.
¿no? Y para conformar un equipo de alto rendimiento necesitamos muchas características, y para ello también, como hemos mencionado, en el tema de la experiencia que tengo en la metodología Lego Serious Play y en el tema de del método Disney, nos colabora para que podamos generar ciertos parámetros y ciertos lineamientos en la orientación del equipo de trabajo. Bien, pero ¿por qué traigo esta frase? Bueno, este párrafo importante de lo que dice Alberto Pichavenato, ¿no? Porque entrando a lo que es a la pandemia, nosotros hemos tenido un alto impacto dentro de la organización, ¿no? Y ese impacto ha sido determinante porque la cuarentena nos ha pescado de un día a otro. Es decir, si no recuerdo mal, nos ha traído un viernes o un sábado, es donde nos han ya eh, eh, puesto en cuarentena. Nos dijeron a partir del lunes ya estamos en cuarentena. Entonces, ahí ha habido un movimiento, es decir, como un movimiento muy brusco, ¿sí? De lo que es la generación de alternativas y estrategias de poder reorganizarnos dentro de la empresa, ¿no? Y ahí seguramente ustedes se han puesto a pensar qué voy a hacer en cuanto a la organización de la gente, qué normativas voy a tomar en cuenta, qué es lo que voy a generar a partir del inicio de la cuarentena, qué es lo que voy a hacer, y básicamente si la gente está preparada para hacer lo que necesito que haga, ¿no? Entonces, ahí el punto neurálgico es si la gente estaba preparada, más allá de que podamos haberles dicho, vamos a cumplir estos procedimientos, estos pasos, vamos a manejar una nueva operativa, o finalmente vamos a tener nuevos protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces, ahí es donde nos hemos puesto a la tarea como gente de recursos humanos a pensar cómo nos vamos a reorganizar, qué estrategia vamos a tomar, cómo va a caer el tema, cómo le va a caer a la gente los nuevos lineamientos organizacionales, ¿no? Y voy a irme al inicio. Traigo este cuadro en pantalla y fíjense, hemos iniciado el 10 de marzo esto de la cuarentena que viene ligado a la pandemia, ¿no? El 10 de marzo hemos tenido 2 casos confirmados, ¿no? El 12 de marzo hemos tenido 5, ¿no? Que han sido exportados. ¿Y dónde vamos subiendo? El 30 de abril ya vamos teniendo más o menos 20 casos, 31, si ustedes se fijan, alrededor, el 31 de mayo hemos cerrado con casi 10,000 casos, perdón, sí, 10,000 casos. El 30 de junio vamos subiendo y el 17 casi de julio ya nos estamos acercando a los 50,000 casos, si es que no hemos superado ya a esta hora de la noche. Entonces, fíjense cómo está yendo la curva de crecimiento. Y estos indicadores son bien importantes porque con esto me va a permitir generar nuevas estrategias, ¿no? Ahora, el impacto en la macro, podemos decir así, ¿no? El resto del mundo obviamente ha sido parado igual que nosotros. Hemos tenido el impacto ha sido en tanto importaciones, exportaciones con cierre de fronteras, vuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ha ocurrido una interrupción en la cadena de suministros para las empresas, ¿no? Para las empresas, y esto ha generado una parada de las empresas. Es decir, hemos generado una suerte de no poder suministrar el input a la empresa, es decir, la materia prima para que pueda generar, ¿no? Entonces, ahí es donde hemos causado también un quiebre en las empresas. Muchas de las empresas, ustedes van a ver y escuchan siempre las noticias, han generado quiebras, ¿no? Han cerrado porque no han podido soportar este impacto después de haber dejado de trabajar al menos 3 meses. Entonces, esto genera un impacto determinante en la economía, ¿no? Luego, tenemos el tema de impuestos. El gobierno evidentemente ha sacado ciertas resoluciones normativas que nos han permitido de ciertamente paliar
algunas obligaciones, ¿no?, impositivas para las empresas, pero no todas han logrado sobrevivir a esto, ¿no? En tema de nuestros hogares, ¿no? Nosotros, si bien hemos tenido el tema también de alguna ayuda en el tema de luz, agua, internet, ¿no? También nos ha impactado, ¿no? Porque no se olviden que hay gente que vive al día y no recibe un sueldo diario o mensual en este caso, que les ayuda a sobrevivir, ¿no? Y obviamente ahí repercute el tema del sector financiero. En Bolivia el sector financiero no ha parado, ¿no? Ha seguido generando, ha seguido yendo en tema de algunas políticas gubernamentales, pero también estamos teniendo de cierta manera cierta crisis bancaria. Y eso está generado en la parte de los créditos, ¿no? Ha sido todo un tema de conversación, de normativa, que nuestro sector financiero también se ve afectado, ¿no? Y lo que quiero hacer énfasis en esta parte, acá mencionamos despidos laborales y la reducción horaria, ¿no? Más adelante Álvaro les va a tocar este tema con más precisión, pero ha sido una estrategia también de sobrevivencia de las empresas, ¿no? Ver la gente, ver el talento humano que se ha visto mermado por el impacto de la pandemia, ¿no? Y esto obviamente ha repercutido que la gente de recursos humanos reorganice sus esfuerzos, reorganice su estructura organizacional y reorganice todo su lineamiento para que la empresa siga funcionando con menos gente, ¿no? Entonces ha habido alguna reorganización en el tema de la arquitectura organizacional, ¿no? Bien, ha sido todo un impacto determinante en todo el mundo, como han podido ver, tres ámbitos: el hogar, ¿no?, el gobierno y las empresas. Para ello, nosotros hemos incorporado dentro de nuestros programas de seguridad y higiene ocupacional el término bioseguridad, ¿no? Y el término bioseguridad ha sido, este término está ya posicionado en nuestras mentes, al igual que el coronavirus, al igual que pandemia, que es todo envío de cualquier producto, porque ya ha sido un marketing pues enorme y genera pues ya un conocimiento básico en lo que es el tema de marketeo, ¿no? Entonces, se los ha posicionado tan fuertemente que, bueno, ¿qué dice la OMS? ¿No? Según la OMS, el concepto de bioseguridad es el conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, ¿no?, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Entonces, a partir de este concepto, nosotros, ¿qué hemos creado? Hemos creado medidas de bioseguridad, ¿no? Las medidas de bioseguridad están enfocadas a precautelar cualquier riesgo biológico, químico, físico que nuestra gente esté en riesgo, ¿no? Y para eso, la pandemia ha generado ciertas, podemos decir, psicosis dentro de lo que nosotros podemos llamar la sociedad, ¿no? Porque no se olviden, cualquiera de nosotros ha tenido tiene miedo de contagiarse y bueno, ha generado este tipo de psicosis porque somos manejados por el miedo, ¿no? Y este miedo genera que nosotros actuemos de manera rápida, de manera quizás ineficiente o de manera que no es correcta, ¿no? Y esto va a repercutir ¿en qué? En que tomemos malas decisiones, ¿no? Pero ya nos vamos dentro del ámbito organizacional y respondemos las siguientes preguntas. Dice, ¿la pandemia afecta a los colaboradores? Evidentemente afecta a los colaboradores, ¿no? Porque como les decía al principio, nos pusieron de un sábado a un lunes, entramos en cuarentena, todo el aparato organizacional en recursos humanos ha tenido que moverse, ¿no? Al igual que el tecnológico.
porque nos han tenido que habilitar VPNs, medios de comunicación, etcétera, ¿no? Que es básico para la gente para que trabaje. Ojo, no todas los cargos requieren un teletrabajo, que ahora está de moda, ¿no? Entonces, afecta sí, en la parte empresarial, en la parte organizacional, sí afecta al colaborador, pero también afecta en la parte psicológica, en la parte emocional, que es la base de una persona. Eso también Álvaro les va a explicar con más detalle en la segunda parte, ¿no? ¿Afecta a mi modelo de negocio? Evidentemente afecta al modelo de negocio, ¿no? ¿Por qué? No se olviden que yo tenía un proceso A, B, C, D, E, ¿no? Lo he tenido que modificar, ¿no? He tenido que modificar y lo he tenido que volver en 2 o 3 pasos. Entonces, el modelo de negocio ha generado. Hay otras empresas que han cambiado de rubro, por ejemplo, ¿no? Han agarrado la demanda del mercado y obviamente han tenido que cambiar el modelo de negocio. La cadena de suministros es impactada, evidentemente, como lo hemos visto, ¿no? Las importaciones, exportaciones son afectadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? He precautelado suministros para un periodo posterior. Algunos suministros estaban en puerta de ingreso a mi empresa. Entonces, todas esas preguntas sí, evidentemente me han impactado, ¿no? ¿Afecta mi liquidez? Claro que sí, ¿no? Afecta la liquidez. Entonces, todas las empresas han sido también tocadas de gran o menor manera, pero sí, la liquidez de la empresa sí ha generado. Y eso es lo que repercute a los despidos también, ¿no? ¿Cómo puede afectar a mi área fiscal legal? Determinante, ¿no? De forma determinante, porque si bien me han dado para pagar impuestos de aquí a un periodo, el tema de los créditos en las empresas que tienen créditos también ha afectado. En la parte legal, he tenido que pensar cómo vamos a hacer el tema también del teletrabajo, cómo vamos a poner a una persona a teletrabajar en estas circunstancias. El puesto lo requiere, no lo requiere, ¿no? Depende de todos esos factores. Todas las empresas pequeñas, sean medianas o grandes, han tenido un factor común de impacto, ¿no? ¿Y quién es ese factor común de impacto? El COVID-19, ¿no? El COVID-19, que es un elemento ahora que lo vivimos todos los días con él, ya sea una empresa, ya sea la persona de a pie, necesitamos nosotros vivir con esto. Alguien siempre dice, estamos viviendo al lado del virus, ¿no? Estamos durmiendo con el virus. Eso sí o sí tenemos que hacer. Esa es la conciencia que nosotros tenemos que tomar, sea nuestra empresa grande, mediana o pequeña. Tenemos que tomar ciertos protocolos, ciertas medidas que nos ayudan a paliar y esto genere una eficiencia para que mi empresa no sea tocada de una gran manera, ¿no? Y por eso es que nosotros necesitamos evidenciar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tengo una pequeña empresa, una panadería. ¿Creen ustedes que la panadería ha sido afectada? Sí, ha sido afectada, ¿no? Son 3 operarios. Los 3 operarios, quizás de los 3 solo quedan 2. Entonces sí ha sido afectada. O finalmente, si no han podido aguantar el tema de algunos productos sustitutos al pan, por ejemplo, entonces han tenido que cerrar, ¿no? Lo mismo ocurre con pequeñas empresas que se dedican a artesanales, al tema de las personas que tienen un negocio propio en la calle, ¿no? Son vendedores ambulantes, les ha afectado de gran manera, ¿no? Pero no se olviden, hay algo bien importante dentro de lo que es el boliviano, ¿no? Cambia, se adapta rápido, ¿no? La gente que necesita se adapta rápido. Entonces, ayer estaba vendiendo dulces, hoy está desinfectando en la calle la persona, ¿no? Entonces, eso es bien importante. ¿Qué hace que mueva a la persona a eso? La necesidad de sobrevivencia. Y eso impacta, ¿no?
Y eso no quiere decir que no se emule la misma característica de una entidad bancaria. La entidad bancaria también tiene necesidad de sobrevivencia, solamente que tiene una mayor espalda, un mejor colchón para poder tener nuevas estrategias de aquí en adelante, ¿no? Por ejemplo, una entidad bancaria ha tenido que pensar mucho más en el tema de los protocolos porque atiende gente. Y la aglomeración de gente es donde ha generado mucha mayor contagio del COVID-19, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, como entidad bancaria, tienen que dar también la seguridad a su cliente, ¿no? ¿Cómo han dado la seguridad a su cliente? Primero, dando seguridad a sus empleados, a sus colaboradores, enseñándoles los nuevos protocolos de bioseguridad, enseñándoles cómo se tiene que usar un traje, cómo se tiene que desinfectarlo, cómo tiene que generar la atención al cliente, la distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es donde va a ser el valor agregado para que la gente que vaya a ser atendida en cajas tenga también la seguridad de ir al banco, ¿no? Pero obviamente con todas las medidas de bioseguridad. Una empresa industrial. Hay empresas industriales, bueno, la empresa industrial en todo este tiempo la cuarentena no ha parado, ¿no? Ciertos rubros como los alimentos, no han parado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que han continuado su modelo de negocio sin ser afectados. Pero ojo, han tenido que repensar la forma de poder hacer llegar su producto, ¿no? De poder generar. Antes tenía una vendedora en la tienda, pero ahora la vendedora de tienda ya no hay. ¿Quién necesita hacer deliveries? ¿No? Entonces, generamos nuevas estrategias para que mi producto llegue al consumidor final, ¿no? Nuevas formas de vender, por ejemplo. Ojo, el alto impacto que ha causado el COVID, evidentemente con estos ejemplos que les doy, ha generado movimientos, ¿no? De cierta manera, unos de gran movimiento, otros no, pero ha generado movimientos, ¿no? Por eso les decía, es importante generar primero confianza en mi colaborador, que al estar yendo a mi fuente de trabajo no me pueda o tenga menor riesgo de contagio, tomando, qué sé yo, desinfecciones en el trabajo, en la oficina, ¿no? Pero enseguida les voy a explicar de dónde viene esa parte, ¿no? O sea, adelantándome un poquito, no se olviden que las primeras medidas de bioseguridad las he tomado en casa. Las primeras. No ha sido en el trabajo, sino ha sido en casa. Bien. Como les decía, el primer día que nos han puesto ya en cuarentena, la gente de recursos humanos ha empezado a pensar y decir, ¿cómo voy a proteger a mis empleados? ¿No? ¿Cómo voy a generar esa protección? Porque no se olviden, y todos hemos pasado quizás por esto, que al salir, el momento que nos han dejado ya tener ya de vuelta a la oficina el mes de junio, todos hemos tenido miedo al salir a la calle, todos, ¿no? Entonces, unos más que otros, otros quizás sí iban a trabajar antes, pero todos hemos tenido un miedo de salir a la calle, ¿no? Y ese miedo también repercute a la llegada a mi trabajo, ¿no? Entonces, si yo como gente de recursos humanos, como área de recursos humanos, les he dado claramente los protocolos de bioseguridad, entonces con eso el empleado va a disminuir su miedo, no lo va a anular, lo va a disminuir. ¿Cómo incentivamos el teletrabajo? Eso tiene que ser un estudio bien importante de cada área. ¿Por qué? Porque no todas las personas van a necesitar el teletrabajo o pueden teletrabajar. Por ejemplo, un cajero no puede teletrabajar, ¿no? Un gerente podría teletrabajar, ¿no? La gente de ventas no puede teletrabajar, puede hacer mitad, mitad, 50-50, pero necesita tener a veces contacto. Pero al tener quizás contacto con personas, también tiene que buscar nuevas maneras de la venta. Y esta pregunta es donde quiero ser muy enfático, ¿no? Que dice, ¿nuestros líderes se encuentran preparados? Nos ha pegado esto de sorpresa y ningún líder, pienso yo, me atrevo a decir en una opinión personal, ha tenido la capacidad de poder enfrentar esto.
Obviamente nadie estaba preparado, pero dentro de nuestras características de liderazgo, no hemos pensado llegar a esta etapa que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y por eso es que los líderes se han encontrado acorralados de cierta manera porque no han sabido cómo generar, ¿no? Dar la continuidad al trabajo que estábamos desarrollando. Entonces, ahí es un punto muy neurálgico en la gestión de personas, porque también, más allá de que yo le diga al líder, tienes que seguir estos protocolos, es cómo los va a aplicar con la gente, cómo los va a generar con la gente. Y lo que les decía al principio, si la gente se encuentra preparada para asimilar toda esta parte. Contamos con canales de comunicación. Actualmente el WhatsApp, el Facebook, las intranets se han convertido en nuestros aliados más importantes, ¿no? Y eso también Álvaro en la parte 2 les va a dar más precisión en este punto, ¿no? Pero hemos generado nuevos canales de comunicación, ¿no? Nuestros colaboradores saben qué hacer si se enferma. Esa pregunta creo que todos nosotros nos tenemos que responder, ¿no? Porque al momento de actuar, ¿no? Uno, por ejemplo, si es asintomático, no sabe que tiene la enfermedad, ¿no? Y puede estar yendo tranquilo al trabajo sin ningún problema y pasarla así la enfermedad, ¿no? Pero hay otros que sí tienen síntomas. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Lo ideal, obviamente, sería hacer a todos nuestros trabajadores una prueba PCR a todos y salir de dudas, ¿no? Esta mañana nomás estaba escuchando en una noticia, estaba leyendo un artículo que una persona, no sé de qué rubro, de qué ámbito, se hace 2 veces a la semana la PCR. 2 veces a la semana. Evidentemente esto puede caer en exageración, pero no se olviden que la exageración hoy en día es lo que nos mantiene acá, ¿no? Tener, no sé, desinfectar los billetes, desinfectar las hojas, desinfectar el ambiente, desinfectar el baño donde compartimos con nuestros colegas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una exageración, sí, pero nos salva la vida. Ha nacido una palabra bien importante y esto en el ámbito tanto organizacional como en el personal, ¿no? La reinvención. Nos ha tocado reinventarnos, ¿no? Nos ha tocado girar muchas cosas. En la parte personal hemos aprendido a valorar más a la familia. En la parte personal hemos aprendido más a valorar al colega de trabajo, al ámbito personal, ¿no? Amigos. Y en el ámbito organizacional nos ha permitido valorar más el trabajo, ¿no? Nos ha permitido valorar más lo que hacemos todos los días, cuán importante es lo que hacemos todos los días, ¿no? Pero en el ámbito organizacional tenemos que tocar 4 puntos. Tenemos que conocer el negocio, ¿no? Descubrir nuevas oportunidades, qué es lo que necesito hacer, ¿no? Como les decía, los deliveries hoy en día en tema de ventas han generado un impacto muy alto, ¿no? En tema de ventas, porque son la parte fundamental para que mi producto genere. Y la mayor parte de las empresas, supermercados, empresas de alimentos, genera deliveries. Entonces, esto permite que su cadena de negocio no pueda ser afectado, ¿no? Tenemos que agregar valor, ¿no? Tenemos que agregar valor. Agregar valor, ¿qué significa? Añadir nuevas formas de presentarte al cliente. El otro día conversaba con un amigo y me decía, mira, yo vendo seguros, ¿no? Entonces, necesariamente tengo que ir con el papel a hacerle firmar al cliente, pero no sé si ese cliente puede estar infectado, ¿no? O al momento de darme el papel me infecte, etcétera. Entonces tenemos que agarrarnos de la tecnología y poder generar. Hoy en día la firma digital ya está vigente. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que aplicarlo, tenemos que traer todas esas tecnologías a la empresa, ¿no? Zoom ha sido una de las empresas más exitosas y es la más exitosa este año,
¿no? ¿Por qué? Solamente por una enfermedad, por un virus, ¿no? Por un factor externo que le ha colaborado a tener ganancias millonarias en el mercado. Entonces, él estaba esperando, ellos estaban esperando la oportunidad y se dio, ¿no? Nosotros también en la empresa tenemos que generar valor. ¿Y dónde encontramos el valor? En la gente. La gente es la que tiene que darle valor, ¿no? Porque cuando entra una persona, no sé, les voy a dar el ejemplo de un banco, cuando entra una persona sin barbijo a cajas, tenemos que tener la educación y el protocolo para que la gente sepa y tome conciencia por qué debe ingresar con un barbijo a cajas, ¿no? Eso es importante, determinante. Otro punto, empieza en casa. Identificamos nuestras debilidades para enfrentar la pandemia. Evidentemente, al principio, como les decía, no teníamos ni alcohol para desinfectar. El consumo de alcohol para desinfección o lavandina era pues mínimo, pero ahora pues sobrepasa el 100%. Todos tenemos alcohol en casa, todos tenemos lavandina, todos tenemos un protocolo de desinfección, ¿no? Usa un identificativo. Vender seguridad, es lo que les decía. No sé si alguno de ustedes tal vez ha tenido la oportunidad de pedir pollos para pollos a la broster, o ha tenido les ha llegado algún producto a casa mediante delivery, ¿no? Eh, no recuerdo bien el nombre de la empresa, pero generaba dentro de su empaque en bolsa, obviamente herméticamente cerrado, todo con todas las medidas de seguridad. Tenía un sticker, y ese sticker, ¿qué decía? Decía, este producto ha sido desinfectado correctamente, ¿no? ¿Eso qué te da? Confianza, ¿no? Lo que les decía en tema de un banco. Si yo veo que todas las personas se están cuidando, si la gente que me está atendiendo se cuida, me echa alcohol en las manos, desinfecta los billetes, siento que me está cuidando y voy a tender a ir nuevamente, ¿no? A asistir a ese lugar porque sé que en ese lugar tenemos medidas de bioseguridad estrictas, ¿no? Y eso es importante. Bien. Ahora, lo que les decía, bioseguridad en el primer equipo de trabajo. ¿A qué me refiero con primer equipo de trabajo? Me refiero a cada uno de ustedes y sus familias. Es donde hemos empezado a dar los primeros pasos en tema de bioseguridad sin saber quizás algún momento qué era bioseguridad, ¿no? Hemos ido adoptando ciertas, podemos decir, protocolos, ¿no? Ciertas formas de poder aplicarlos esto en la familia. Ustedes han escuchado, como les decía, la cuarentena ha estado, el sábado nos han puesto en cuarentena desde el día domingo, lunes, y ya hemos iniciado, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Nos decían qué día salir, dónde ir a comprar, seguíamos esos protocolos. Esos son protocolos de cuidado, ¿no? Entonces, al estar así, nosotros nos hemos encontrado, hemos adquirido ciertos hábitos para que nuestra seguridad sea adecuada, ¿no? Hemos evaluado primero nuestra situación familiar, ¿no? Hemos visto tal vez alguna persona enferma, hemos escuchado que a la gente de alto riesgo y niños se afecta más, los hemos puesto en resguardo, ¿no? Hemos generado formas en las cuales nosotros de cierta manera hemos ido conociendo, ¿no? Quizás al momento de estar en la casa con la familia, no teníamos conocimiento de otros aspectos, ¿no? Pero ahora esta cuarentena, la pandemia nos ha ayudado a generar más conocimiento en ese aspecto, ¿no? Los primeros pasos en bioseguridad, cuando ustedes llegaban del mercado, desinfectan todo lo que compran, ¿no? Sea envasado, sea verdura, sea fruta, ya saben dónde, y eso es importante, han ubicado quizás un lugar donde hacer la desinfección, ¿no? Tanto de los alimentos,
de las llaves, de los billetes, de ustedes mismos, ¿no? Para ingresar antes al hogar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de traer el virus a la casa, ¿no? Presentamos primero los resultados de las medidas. Evidentemente, si ustedes están acá y ojalá que todos los participantes ahora estemos sanos y no hayamos tenido ninguna novedad durante este periodo, estamos aplicando bien nuestras medidas de bioseguridad, ¿no? Porque nos bañamos antes de ingresar a la casa, nos desinfectamos, nos quitamos el zapato, pasamos por la lavandina, ¿no? Llevamos alcohol siempre en el bolsillo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces usamos el barbijo correctamente. Eso hace que nosotros ya nos hayamos formado de cierta manera algo habitual para de aquí ir al trabajo, ¿no? Entonces en el trabajo ya tenemos similares características. Entonces ya desinfectamos el escritorio, desinfectamos los billetes, en algún momento los papeles, el bolígrafo que a veces, o llevo mi propio bolígrafo. Entonces son ciertas cosas que ya habíamos hecho, inconscientemente los vamos a ir a aplicar, ¿no? Y no se olviden que cada uno de los miembros de su familia, todos nosotros, nos hemos adaptado al cambio, ¿no? Y ese cambio ha generado que nosotros tengamos mayor cautela de lo que vayamos a hacer. No nos vamos a ir a meter a una aglomeración de gente, vamos a hacer la distancia correctamente de 1 metro y medio, ¿no? No vamos, de cierta manera, no vamos a compartir utensilios, estemos o no enfermos con los niños, con los hijos, con la esposa, con los papás, ¿no? Entonces, eso genera también una habitualidad en nuestro comportamiento. Siempre decimos esta frase, ¿no? Ya está muy trillada. Ya no va a volver a ser lo mismo de aquí en adelante, ¿no? Evidentemente no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos generar nuevas formas de vivencia, ¿no? Nuevas formas de compartir, nuevas formas de hacer negocios, nuevas formas de atender al cliente, nuevas formas de tener reuniones con los colegas de trabajo, nuevas formas de trabajo, ¿no? En pocas palabras, nos hemos reinventado, ¿no? Aquí les traigo un dato bien importante antes de terminar. En Bolivia a la fecha tenemos el 4.83% del tasa de desempleo, ¿no? Pero también les traigo una estadística de Fundempresa a mayo de este año, donde nos dice, ¿no? Por departamento la cantidad de cancelaciones de matrícula. Eso quiere decir que han tendido a cerrar, ¿no? Fíjense, en Santa Cruz, de las 1.619 que había el 2019, han cerrado 220 empresas. En La Paz, de las 1.766, han cerrado 196 y así sucesivamente en todas las ciudades. Es un porcentaje muy bajo. ¿Qué deduzco de todo esto? Evidentemente, mi tasa de desempleo está creciendo, ¿sí? Se está generando mayor desvinculación de la gente en el trabajo, pero eso causa de que la empresa sobreviva. Es decir, la empresa esté todavía presente, pueda operar aún, ¿no? Es uno de los sacrificios que se tiene que hacer y lamentablemente es donde a veces ponemos primero el ojo en la gente, ¿no? Pero los números hablan, los números son fríos, ¿no? La idea es no impactar de gran manera a la economía en Bolivia y eso hace que tomemos ciertas determinaciones también, ¿no? Finalmente me voy con esta frase, con este párrafo que resume todo lo que he conversado con ustedes. Y dice, hoy en día nuestros colaboradores se convierten en un pilar fundamental dentro de nuestra organización. Pilar fundamental, ¿no? Al cuidarlos, no solo precautelas la salud empresarial, porque ustedes, la gente, el capital humano da vida a la empresa, ¿no? Sino también la salud de su familia.
no queremos que la gente se contagie en el trabajo y vaya a la casa y contagie a la familia, ¿no? O viceversa, ¿no? No queremos que la gente cometa la imprudencia de contagiarse en la casa y lo lleve al trabajo, ¿no? Pero, ¿cuál es lo importante? Si un empleado está sano, un colaborador está sano, obviamente todo su entorno va a estar sano, ¿no? Y va a tomar las medidas de bioseguridad adecuadas. Bien, esa ha sido mi presentación. No sé si quieren hacer una pregunta hasta ahora en la primera parte, antes que retomemos la segunda. Por favor, estoy atento. Gracias. Ninguna, gracias. Bien. Álvaro, por favor. Muy bien. Antes de empezar, en realidad, ya la segunda parte, en la cual tal vez también están esperándolo, quisiera saber si obviamente pueden habilitar tal vez sus cámaras, conocerlos un poco, tal vez es un tema muy impersonal, este tema del tema virtual, ¿no? De que no estamos en contacto en una sala de capacitación normal, pero va a ser bien importante conocerlos también a varios de ustedes, ver también, mientras les voy compartiendo el tema de la pantalla, que puedan tal vez habilitar un momento tal vez sus cámaras, ¿no? A ver. Y lo que me interesa básicamente es la participación ahora de ustedes. En la primera parte creo que hemos oído todo el tema de lo que nos ha preparado Rodrigo, pero en esta segunda parte vamos a ser un poco más participativos. Yo tengo hambre. Michelle, perdón. Ah, ya. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a ser un poco más colaborativos en este sentido. Eh, Vamos a crear, ¿no? Vamos a cambiar ese chip en realidad de solamente tal vez escuchar una ponencia y más bien nosotros vamos a hacer una... Michelle, por favor, tal vez tu micrófono lo vamos a silenciar. Ahora sí. Entonces, como les estaba comentando, vamos a co-crear conocimiento también acá. Vamos a cambiar, digamos, la modalidad. Muy bien. En el chat les voy a pasar, por favor, un link, ya que lo pueden abrir básicamente desde sus celulares. Yo les recomiendo que lo puedan habilitar en un dispositivo adicional, ya, para que podamos ir siguiendo también la presentación correspondiente. Es fácil en realidad la dirección que está presentándose en el chat. De igual manera yo les voy a mostrar en mi pantalla, ¿ya? En mi pantalla aparece esta dirección, ¿ya? En la cual ustedes pueden ingresar. Yo les he copiado ya también al chat para que lo puedan ingresar. Y bueno, como les estaba comentando, vamos a ir ya respondiendo algunas preguntas, respondiendo algunas consultas, porque nos interesa también saber lo que ustedes piensan, ¿no? Aquí va en realidad la primera pregunta. ¿Qué emociones les causa cuando les digo teletrabajo, pandemia, trabajo desde casa? Pueden, en el link, cuando ingresen, pueden escribir la palabra y les aparece la palabra Submit para poder enviarla. Incertidumbre, muy bien, ya. Perfecto, ¿qué más? ¿Qué más? Los que han logrado ya entrar, es importante que nos conozcamos esta plataforma para que podamos conocer en realidad la opinión. Aquí arriba, por si acaso, también está la dirección, ajaslides.com/IRP. Mientras tanto, María Eugenia Tirado nos dice, buenas noches, mi nombre es María Eugenia, trabajo en recursos humanos en una institución pública. El personal está muy asustado con lidiar con eso, ¿no? Sí, 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 es un poco complicado y vamos a ir más adelante, María Eugenia, respondiendo esa pregunta.
Flexibilidad, ¿ya? Es algo positivo. ¿Qué más? ¿Qué más les causa esa pregunta, esta emoción? Tal vez lo que les pueda causar el tema cuando dicen, teletrabajo o pandemia o trabajo desde casa, porque es todos los días, ¿no? Todos los días lo que vamos estamos escuchando prácticamente esto, ¿no? Tal vez flexibilidad, incertidumbre. Son cosas positivas y negativas que vamos a ir escuchando, ¿ya? Y desde la psicología, en realidad, tenemos diferentes percepciones en lo que corresponde a estos temas, ¿ya? Esto se ha estudiado obviamente desde las guerras, ya desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, y el estrés postraumático se refiere precisamente a esto, ¿no? Que vamos a pasar todavía a un periodo de recuperación, a un periodo de adaptación. Pero es importante reconocer qué es lo que sentimos ahora, ¿no? Por ahí, como ahí dicen, teletrabajo hoy en día es para mí flexibilidad porque me va a permitir, obviamente, estar con mi familia, estar con mis padres, estar tal vez con mis hijos y en el camino inclusive voy a como voy a trabajar por resultados, entonces voy a tener mucho más tiempo para otros tipos de actividades. Hoy en día, los millennials es clásico que ya tengan un emprendimiento, ¿no? Que obviamente ellos siempre buscan ser sus propios jefes. También nos va a causar las emociones negativas, ¿no? O tal vez los pensamientos negativos de incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Me voy a acostumbrar, voy a estar, digamos, con ese tema de teletrabajo de manera correcta. La pandemia, ¿qué es lo que va a pasar? No sabemos cuándo va a terminar. Es algo que tal vez para las personas que tenemos todo planificado nos afecta demasiado, ¿no? Y el trabajo desde casa es mucho más estresante. Hoy en la mañana estábamos conversando con algunos compañeros del trabajo y decíamos, prefiero el estrés laboral que el estrés ya sea de casa, ya sea de padre, ya sea tal vez de hermano, ya sea tal vez de inclusive de hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque el estrés laboral lo puedo manejar y es algo natural. Entonces, bueno, gracias por sus intervenciones. Vamos a ir pasando más adelante a las siguientes preguntas. Muy bien. Home office, otra epidemia realmente que no nos hemos dado cuenta que estamos en realidad sufriéndola, ¿no? Todos nos están obligando a decir, wow, se ha venido la pandemia, se ha venido el coronavirus, nos ha mostrado Rodrigo el tema de las estadísticas, pero es otra epidemia, el home office, ¿no? Es algo que tal vez, como le decía a otros compañeros o a otro grupo, desde el 2007 se ha hecho varios estudios y ahora recién se está aplicando. El Ministerio de Trabajo fácilmente ha sacado una normativa muy general desde mi punto de vista para poder aplicar el home office, el teletrabajo. ¿Por qué? Porque lo protege siempre al trabajador, ¿no? En entidad privada sucede eso. En entidad pública, según el gobierno, ha hecho el mandato de que también norme esto desde el Ministerio de Trabajo. Entonces, los ministerios, ASFI, están muy preocupados porque tienen dos mandatos. Es como si tuvieran dos jefes, ¿no? Su ministro de Economía, que es la gran MAE, que obviamente le da un lineamiento y el Ministerio de Trabajo le da otro lineamiento. Entonces, al final, ¿qué es lo que hago? Las áreas de talento humano estamos realmente confundidos, no sabemos qué hacer, tomamos ciertas medidas, pero nos olvidamos tal vez de otras. Entonces, realmente esto sí afecta, ¿no? El de poder planificar y el de tal vez estar preparados para un home office, ¿no? Y es de ahí, en realidad, que en estas pocas semanas se está hablando ya del smart working, ¿ya? El smart working es un término que ya ahí se los voy lanzando, que es el trabajo inteligente, ¿no? Que obviamente esto involucra muchos sistemas de informáticos, sistemas de TIC, y que obviamente dependiendo de la empresa vamos a tener, digamos, estas facilidades, ¿no? Son otras nuevas formas de trabajar. No nos quedemos tal vez en un home office, no nos quedemos tal vez solo en un teletrabajo, que puede ser tal vez un trabajo desde casa, que está al lado mi bebé, que está al lado tal vez mis hijos y están a mi cuidado, y de paso tengo que estar respondiendo en una reunión ciertos indicadores y en una reunión importante.
¿no? Entonces, no nos quedemos con eso de solamente home office y esos sentimientos tal vez negativos. Tenemos que subir otra vez de nivel, ¿ya? Y a pensar en un smart working, ¿no? Que otras herramientas nos colaboren a poder a efectuar este trabajo y a llegar obviamente a nuestros objetivos, ¿no? Beneficios, los beneficios del home office, del teletrabajo, ¿no? Como habíamos dicho, la flexibilidad de horarios. Todos hemos hablado del tema de la flexibilidad de horarios, lo han vendido de esta manera, pero ustedes no me van a dejar mentir, las personas que ahora mismo están haciendo las preguntas que están en entidad pública, que ahora las vamos a responder, las otras personas que están en entidad también privada, se les han vendido así, no, vas a tener una flexibilidad de horario, mira, aquí está tu adendum, yo te voy a pagar, inclusive he escuchado en empresas que yo te voy a pagar el internet, ¿no? Otras ni siquiera se han preocupado de eso, hay de todo en este momento en las empresas, pero han dicho, sí, te voy a dar una flexibilidad de horario. Beneficioso o no beneficioso hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien puedes aprovechar, digamos, el tiempo del teletrabajo en otras actividades dentro de tu casa, desde tomar una taza de café, prepararte algo para comer, estar cómodo, estar con la ropa cómoda, pero seguir respondiendo a estos objetivos planteados en tu cargo, sí, hasta ahí está bastante bien, pero la flexibilidad de horario también puede hablar sobre carga de trabajo, de que te están llamando a las 10 de la noche, te están llamando en este momento tal vez para resolver algo que es tal vez parte de tu trabajo, ¿no? En el área de talento humano estamos trabajando, por ejemplo, sábados y domingos fácilmente, ¿no? Y seguramente en otras áreas, en otras empresas, de igual manera, ¿no? Las áreas de TIC son las más golpeadas en este momento, las áreas de seguridad física de igual manera, talento humano no se queda atrás. Y ahí es donde tal vez hay una discrepancia, ¿no? De cómo vendes el tema de la flexibilidad de horario. Es una responsabilidad individual. Realmente el teletrabajar, como bien dijo Rodrigo, no puede teletrabajar, por ejemplo, un cajero, ¿no? Pero puede ser reemplazado con un cajero automático. Hoy en día los países de Europa ya no existe un cajero como persona, tal cual, sino ya existe un cajero que es un cajero automático que te recibe, te detecta billetes, tienes menor rangos de error, entonces ya está reemplazado prácticamente. Y en un punto vamos a llegar a eso en Bolivia, ¿no? O por lo menos en Latinoamérica. En países de Europa también te dicen de que tú eres responsable de tus cosas, de tus trabajos, de tus objetivos, ¿no? Entonces, la mayoría trabaja por estos objetivos cumplidos. Entonces, yo recién te voy a pagar si lo has cumplido. Sino, sin ir muy lejos en realidad, entre el occidente y oriente. Cuando he trabajado, por ejemplo, en Santa Cruz, se ha puesto muy de moda en el área industrial el tema de llegada por objetivos. Un contable, encargado de bóveda, digamos, o un encargado de bodega, se lo puede medir por objetivos fácilmente. Y eso obviamente es todo un plan de compensación que se les puede hacer. Entonces, ahí está una responsabilidad individual que se da a las personas. Y eso no, culturalmente, tal vez no está muy marcado en nuestro caso, ¿no? Lamentablemente, muchos hacen mal uso y obviamente lo aprovechan de cierta manera, ¿no? Trabajan tal vez simplemente una hora, logran los objetivos, pero durante las demás 7 horas que debería estar teletrabajando, no lo está. ¿Cómo hacemos el control? Es en realidad dependiendo de todos los procesos internos que se tiene en cada una de las empresas. Algunas empresas están muy avanzadas a nivel tecnológico, otras recién están empezando, ¿no? Más adelante vamos a hablar del tema de la transformación digital. Uno de los beneficios también es el menos tiempo de desplazamiento. Indirectamente el ahorro, ¿no? El ahorro ha sido bien importante en una encuesta que estábamos leyendo de Human Value de una consultora, nos decía que las personas obviamente si bien tienen menos tiempo de desplazamiento, pero también está afectando el tema de la salud y también de la economía.
afectando al tema de la salud en un sentido negativo porque está perdiendo el tema de la sociabilidad, que es muy importante para el humano, ¿no? Y en un sentido positivo de que sí está ahorrando porque está evitando gastar tal vez en una movilidad todos los días en un servicio público, de transporte público, perdón, y de a poco, obviamente, de mes a mes está ahorrando cierta cantidad de dinero y bueno, se puede, digamos, tener este tipo, se lo puede ver como un beneficio, ¿no? Entonces, ahí siempre hay, cuando te venden un beneficio como es el teletrabajo y la flexibilidad de horario, la responsabilidad individual o el menos tiempo de desplazamiento, siempre hay las dos caras, ¿no? Y eso es en realidad lo que nos hemos enfrentado con el personal y es bien difícil enfrentarse de casos particulares, ¿no? Seguramente ustedes me pueden contar muchas historias de qué es lo que les ha pasado a sus empresas, desde la posición que estén. Tal vez están si es en el caso de entidad bancaria, en un front office, en un back office, si es en el caso, por ejemplo, de una entidad pública, de que están ligados al presupuesto al presupuesto anual de su entidad pública. Entonces, es un poco complicado tener administrar, digamos, estos beneficios también. Incrementa la calidad de vida, indudablemente, ¿no? Yo creo que sí ha incrementado la calidad de vida de muchas personas porque, como dijo Rodrigo en su presentación anterior, hemos aprendido a valorar la familia, ¿no? Pero justamente hoy teníamos una discusión en LinkedIn con unos colegas de trabajo y decíamos, pucha, qué importante era ir a la cocineta y servirse un café y poder cruzar 2, 3 palabras de otra cosa con los compañeros de trabajo. Algo que ya hemos dejado de hacer, algo que tal vez inclusive en la cocineta hemos solucionado 2, 3 problemas que se estaban dando en el día y que realmente lo necesitamos, ¿no? Y que tal vez un Zoom, un Google Meeting o lo que fuera, o cualquier canal, digamos, de comunicación virtual no lo hace lo mismo. Entonces, si bien ha incrementado mi calidad de vida familiar, mi calidad de vida de cohesión, digamos, familiar, eh, he perdido ciertas otras cosas, ¿no? Que tal vez van a ser bien importantes retomarles en un futuro. Si bien hablamos de una nueva normalidad, pero hay cosas que tal vez las tenemos que recuperar, ¿no? El aprovechamiento de la tecnología. Realmente, cuando les hablaba, por ejemplo, en empresas donde estoy trabajando, en noviembre, diciembre, yo les empezaba a hablar del Zoom, ¿no? Les decía, miren, vamos a transformar digitalmente esto, vamos a comunicarnos mejor de esta manera, pero en febrero, marzo ha sido bien forzado este cambio, ¿no? Y hemos realmente tenido que aprovechar la tecnología que existía. Antes era un Skype que decían que se usaba mucho ancho de banda, tal vez era muy costoso en las licencias y que era muy difícil tal vez colocarla o implementarla en una empresa. Pero hoy en día simplemente fácilmente compras con una tarjeta de crédito cualquier plataforma que más te convenga y haces un aprovechamiento de tecnología. Si bien ustedes estamos hablando del teletrabajo, lo que quiero que entiendan es que estamos cambiando de chip, estamos cambiando de ese mindset que realmente tenemos que pensar ahora diferente, ¿ya? Hay algunas consecuencias también, como les decía, en la parte de beneficios que tal vez son muy marcadas en el tema del teletrabajo, ¿no? Tú eres tu propio soporte técnico. Apuesto que muchos de ustedes han empezado a utilizar el Zoom y han dicho, ¿cómo habilito el micrófono? ¿Cómo habilito el micrófono? ¿Cómo comparto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? ¿Cómo hago tal vez una presentación más interactiva como la que estamos viendo, ¿no? Y hay muchas otras herramientas en las cuales nosotros podemos hacer esta interacción. No va a ser lo mismo. Yo les digo con mucha sinceridad, uno va a extrañar el tema del contacto humano, ¿no? Porque eso es bien importante. Por más que estemos en una clase magistral, ¿no? No hay un ambiente laboral, ¿no? O sea, estamos tal vez teletrabajando, estamos mirando a una pared, estamos tal vez estamos en nuestro comedor, digamos, de nuestras casas teletrabajando, tal vez inclusive la silla que estamos sentados es incómoda, entonces
Hay muchas cosas que ha puesto el Ministerio de Trabajo que tal vez todavía no se están cumpliendo a cabalidad por las empresas. ¿Por qué? Porque el gasto administrativo está sufriendo un gran golpe, ¿no? No solamente es el tema del personal y que en mi planilla, por ejemplo, ya, tengo que recortar el personal, tengo que rebajar los salarios, si tengo 5 cajeros, tengo que rebajar a 3, mi capacidad instalada la tengo que disminuir. Es lo primero que un gerente general tal vez podría pensar, pero no se da cuenta que el golpe de gasto administrativo ha sido mucho más grande, ¿no? Con el tema de trajes de bioseguridad, lentes, los guantes, lo mínimo necesario del tema de bioseguridad, ¿no? Pero lo más importante, no ha hecho tal vez una reunión virtual y ha dicho, miren, desde ahora vamos a trabajar de esta manera. Todo ha pasado tan rápido de que inclusive nosotros psicológicamente decimos, ¿seguiré perteneciendo a la empresa? Mi sentido de pertenencia habrá cambiado. Cuando a una persona le dices, uy, estoy todavía comprometido con la empresa, entonces es algo bien complicado y algo bien ambivalente que nosotros sentimos, ¿no? Otra consecuencia negativa tal vez del teletrabajo son las distracciones, ¿no? Fácilmente nos podemos distraer con cualquier cosa. Antes era de que, el área de TIC tenía que controlar que en las computadoras no se abra el Facebook, no se abra el WhatsApp, no se abra el LinkedIn. Ahora, como bien dijo Rodrigo, esos son nuestros principales canales de comunicación. Pero ahora en casa fácilmente puede pasar algo, me toca tal vez el de cocinar hoy, me toca cuidar a mi hijo, a mi hija, me toca ir a hacer las compras correspondientes porque otro día, sábados y domingos ya no se puede salir, en el caso de La Paz. Entonces, son cosas que tal vez nos tenemos que readaptar, pero fácilmente nos distraemos, ¿no? Si bien nos dicen que el teletrabajo aumenta la productividad, pero siempre es depende. Y obviamente la tendencia de trabajar más horas. Como les decía hace un momento, la tendencia de trabajar de más horas es algo que está pasando naturalmente, ¿no? Si bien yo digo, de 8 a 12 de la mañana me voy a dedicar a otras cosas y desde la 1 de la tarde, después de almorzar, hasta donde se pueda, 11, 12 de la noche, voy a estar mandando todos los correos y voy a compensar todo. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo porque las personas ya tienen que tener un orden, tienen que tener un horario y tengo que tratar de estar, digamos, en este ritmo, ¿no? Yo les digo con experiencia propia, llegan correos 11 de la noche, 12 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, pero no son para atenderlos ese momento, ¿no? Y son del gerente general, son del gerente operativo, o del director. Entonces, es algo bien complicado y algo que no se está pudiendo regular todavía de manera cultural, porque el pensamiento tal vez latino nos dice, ¿no? Ya lo voy a compensar con otras horas más. Entonces, me voy a quedar tal vez, el pensamiento antes era, me voy a quedar más horas y voy a ser pues el buen funcionario. Hoy en día no, necesito yo resultados. Entonces, estamos cambiando ese mindset todavía de a poco y nos está costando. Tal vez en empresas familiares está siendo más costoso inclusive y eso que debería ser mucho más fácil, pero hay mucho disturbio. En empresas grandes es mucho más fácil hacerlo, ¿no? Porque los procesos ya es un mandato bien concreto. Como les decía, no hay un ambiente laboral, hay una interrupción entre la vida laboral y personal, ¿no? Y algo nuevo que está saliendo es el ausentismo virtual a las reuniones. El ausentismo virtual es porque eh, yo les decía, hacemos, por ejemplo, o planificamos una reunión dentro de 5 minutos, dentro de 10 minutos, y nos sacan tal vez de alguna actividad que estábamos haciendo, ¿no? Entonces hay un ausentismo. Ya no es un ausentismo, digamos, el presencial que antes hablábamos, el que me falté, un lunes por un viaje no vine, sino ya el ausentismo virtual ya se está hablando y no está normado todavía en Bolivia, pero es importante verlo desde el talento humano, ¿no? Eh, y es un síntoma que dentro de un mes y medio, máximo 2, va a empezar a aparecer mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque el estar pegado en una computadora, el estar en una reunión 2, 3 horas
y sin mentirles, inclusive mucho más horas. Zoom te soporta si tienes licencia 24 horas de reunión. Entonces, si estás hasta ese punto de reuniones, realmente el agotamiento psicológico y físico es mucho más que con diferencia a lo que estabas antes dentro de las 8 horas y de manera presencial. Ahora les mando otra pregunta. Espero que los demás han debido ya un poquito conocer un poquito la plataforma. ¿Cómo te sientes en relación a los cambios en tu trabajo? ¿No? Desde la posición en que están ustedes, no hay ningún problema. A ver, quisiera tal vez saber sus opiniones, comentarme cómo se sienten. Los que han podido tal vez ingresar a la plataforma, pueden hacerlo. Uno de los sentimientos, por ejemplo, que están escribiendo en privado, es decir, realmente voy a estar bien más adelante. Me siento mucho más estresado, por ejemplo, estrés. Estoy desorientado. Estamos estresados. Yo creo que sí, ¿no? Estamos estresados y es el primer factor que tenemos ahora y que tenemos que pensar más bien más adelante. En el trabajo mío donde estoy, hemos hecho una contratación de un doctor, ya, de un médico que obviamente apoya todo el tema de los funcionarios y ha sido bien importante este apoyo para los funcionarios. Y con él hablábamos de que desde agosto más o menos, tal vez septiembre para adelante, los psicólogos y los psiquiatras van a ser los más valorados en Bolivia como un médico, ¿no? ¿Por qué? Porque todos vamos ahora a necesitar a poder hablar, a poder conversar, en algunos casos medicarse, ¿ya? Desde el punto de vista psiquiátrico, perdón, pero para poder enfrentar más fácilmente el nuevo reto, lo que aquí dicen, ¿no? Prepararse para los nuevos retos, existen mayores retos. Más adelante hay un reto mayor todavía, porque no es solamente el vencer esta época, ¿no? O el de tal vez cambiar mis procesos de talento humano, el de cambiar mi estrategia a nivel empresarial, mi modelo de negocio tal vez ha dado un giro de 190 grados o tal vez de 360 grados en este julio y ahora de aquí para adelante tengo que cumplir otras cosas, sino que tengo que enfrentar a nivel personal el cómo estoy ahora en la empresa, ¿no? Lo que estábamos calculando en otras, en la Asociación de Gestión Humana y en el Colegio de Psicólogos, decíamos, en noviembre y diciembre, si no es en enero y febrero, va a haber una gran cantidad de trabajo disponible, ¿no? Y no va a ser por la época tal vez porque todos van a querer cuidar su Navidad, todos van a querer cuidar tal vez el Año Nuevo o prepararse tal vez para estas fiestas porque en esta época era donde menos se escuchaba, digamos, el de que alguien se cambiaba de empresa o renunciaba. Pero por el tema de cuidado tanto mental y físico, va a suceder eso, ¿no? Entonces, es importante prepararse para un nuevo reto mucho más adelante. Prepararnos nosotros, porque si nosotros no estamos preparados, si estamos inclusive en el área de talento humano, entonces no vamos a poder ayudar a enfrentar a la empresa, ¿no? Alguien también me hablaba de que estás desorientado, preparado de nuevos retos, motivado para los nuevos retos. Muchas gracias por sus opiniones, es muy importante. Hablamos de una nueva realidad, ¿no? A ver, el tema de la transformación digital ha sido apresurado, pero realmente desde un punto 3 a un punto 10, ¿no? Y es importante cómo esto va a llevar la empresa, cómo va a invertir, porque ahorita si bien no tiene una liquidez, si bien no tiene una rentabilidad adecuada como en anteriores años o como lo había planificado, entonces tiene que gastar inteligentemente. Este gasto inteligente tiene que llevar una transformación digital adecuada dentro de la empresa. Tal vez cambiar el core, tal vez cambiar, digamos, su modelo de negocio, pero hay empresas que están comprando todo ahora.
porque dicen, tengo que tecnologizar mi empresa a como dé lugar, y empiezan a comprar sistemas por aquí, sistemas por allá, sistemas de Zoom, luego compran un Skype, luego todo están comprando, por ejemplo, otro tipo de plataformas mucho más baratas, mucho más caras, etcétera. Pero no estamos siguiendo una línea y no estamos casando tal vez la estrategia con esa transformación digital, ¿no? Y es por eso que el área de talento humano no solamente se está quedando, se tiene que quedar en lo que es el ser el apoyo de la empresa, sino es el asesor directo, ¿no? Y hoy en día el perfil de talento humano lo que tiene que hacer no solamente es hacer reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo, tal vez arquitectura organizacional, tal vez desarrollo organizacional, no. Tiene que saber ahora del negocio, tiene que saber del core, tiene que saber ser estratega, tiene que también ser un asesor multidisciplinario en la cual pueda apoyar y decir desde el apoyo obviamente de las personas, decir, esta capacidad instalada tengo, estos perfiles tengo y esto podemos lograr hacer. Es por eso que el operativo, el financiero y el gerente general pues son los brazos fuertes del talento humano y tienen que ser nuestros aliados estratégicos importantes para poder crear una estrategia, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que acompañar esta transformación digital. Si no entendemos de esto, realmente la empresa va a tener problemas a nivel personal. Y no se olviden que obviamente la empresa, uno de los pilares fundamentales son las personas. No importa cómo hagas tal vez las cosas, lo puedes cambiar, los procesos pueden armarse. El tema tal vez de infraestructura se lo puede conseguir, se lo puede ampliar, eso se soluciona, pero las personas muchas veces es difícil conseguir a las personas adecuadas, ¿no? Y es ahí donde ya tenemos que cambiar el pensamiento. Yo tengo que adecuar hoy en día también los perfiles que necesito a las personas que también hay en el mercado, ¿no? No es lo que tenemos que hacer, lo clásico que hacemos es decir, ya tengo mi perfil, en mi papel está estos 3 puntos y esos 3 puntos tengo que buscar afuera. Tengo que tener cierta flexibilidad y ahora este mindset también de agilidad en recursos humanos es importante. La realidad boliviana en relación a la normativa, hay varias incoherencias, ¿no? Hoy en la mañana precisamente estábamos en una conferencia donde habían los vacíos legales, ¿no? Y no solamente es uno, son como 134 vacíos legales que existen actualmente en la normativa donde todos podemos hacer ciertas cosas, inclusive para desvincular gente, ¿no? Entonces ahí nos enseñaban, nos decían, para desvincular a las personas se dan estos procedimientos, se pueden apoyar en estas normas. Pero la ley te dice que no puedes desvincular o el decreto te dice eso. No, por detrás o por debajo también hay esas otras normas que apoyan ese decreto y que obviamente protegen también a la empresa. Entonces, ese tipo de cosas, el de actualizarnos va a ser importante. El home office llegó para quedarse, definitivamente. Hoy en día, les hablo tal vez de entidades financieras, les hablo de algunas empresas industriales, por darles un nombre, por ejemplo, la francesa o San Gabriel, ya están hablando de un home office en su parte de analítica, ¿no? No en la parte operativa, pero en la parte de analítica, en los cargos analíticos, obviamente ya están haciendo el teletrabajo hace unos meses y les estaba yendo bastante bien. Hay nuevas formas de evaluación de cumplimiento de objetivos. Lo que les comentaba, en Santa Cruz o en la parte del oriente era muy de moda hacer esto. Ahora ya está englobándose en toda Bolivia y ahora fácilmente a un auxiliar de oficina tal vez se lo puede medir por objetivos, fácilmente, ¿no? Y no solamente es porque si has cumplido o no has cumplido, sino con qué calidad has cumplido. Entonces ahí se arma un sistema de compensación interesante y se lo casa con escala salarial. La parte de la innovación tecnológica, las fintech, ¿no? Que seguramente ustedes han debido a hablar, y las startups, en la cual que podemos apoyarnos porque son aplicaciones gratuitas que están empezando a desarrollarse y que obviamente posteriormente se convierten en un aplicativo gigante, importante, ¿no? Entonces, tenemos que ya estar preparados a esta nueva realidad.
No solamente tal vez desde el área de TIC es la tarea específica que tienen que tecnologizar la empresa. No solamente tal vez desde la parte del negocio, desde la parte operativa, tienen que empezar tal vez a surgir las ideas, sino que desde nuestro lado es importante que apoyemos y hagamos énfasis en algunas cosas que vayan en beneficio de las personas, ¿no? Tenemos que ayudar a que la norma sea en beneficio también de las personas dentro de los límites, obviamente. Es por eso que ahí les voy a ir lanzando la extensión en entornos VICA, ¿ya? Nosotros trabajamos mediante esta herramienta, ¿ya? Y seguramente han debido escuchar mucho sobre la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿ya? En el eje de abajo tenemos el conocimiento de la situación y en el eje izquierdo tenemos la capacidad predictiva de los resultados de acciones. Entonces, nosotros trabajamos con el personal desde un entorno VICA, ¿ya? Y esto en realidad es un curso ya de muchos días porque tienes que cambiar tu mentalidad y tu forma de ver de las cosas, de los problemas específicamente, ¿ya? Lo que habla son las principales propiedades que configuran los entornos actuales en las organizaciones. Entonces, con esto te va a ayudar a identificar o tener un diagnóstico de cómo está tu empresa. No importa que tengas una empresa familiar, lo vas a poder hacer. Vas a empezar a hablar de ambigüedades, por ejemplo, ¿ya? Si estás en este cuadrante, vas a tener una pérdida de claridad sobre las razones de cualquier evento, de cualquier problema, ¿ya? Si estás en una complejidad, vas a multiplicar los factores claves para decidir, ¿no? Y es importante, por ejemplo, tener perfiles con este tipo dentro de este cuadrante. Pero si voy a la volatilidad, tengo muchos niveles de cambio y turbulencias. Por ahí mi empresa está realmente no solamente con la transformación digital, sino con los cambios de multas, con el cambio de normativa dentro de la empresa, con la normativa externa que me está pisando los talones y realmente me va a golpear mucho en mi rentabilidad porque no voy a tener nada. Entonces, desde estos puntos de vista o esos cuadrantes, yo puedo ir identificando dónde está mi empresa y dar un diagnóstico tal vez rápido y poder dar, digamos, una solución también rápida, ¿no? Porque ahorita es lo que necesitamos eso. Y si estamos tal vez como una empresa de incertidumbre, tenemos una falta de claridad sobre el futuro, no tenemos una estrategia clara, la estrategia ha cambiado, no la conocemos, no la han compartido. Entonces, ahí nos va a ayudar a identificar dónde organizacionalmente estamos, ¿ya? Yo lo que les puedo aconsejar con todas esas herramientas que les podamos ir compartiendo y sería interesante si es que las piden para poder interiorizarlas y darles el curso, digamos, completo sobre cómo analizar, háganlo también en su vida personal, ¿no? ¿Dónde están ustedes? Estoy tal vez en una volatilidad, en una ambigüedad, incertidumbre, complejidad, no solamente en relación al hobby, sino de manera general. Ahí los invito, es donde ahí vamos a tener muchos aprendizajes mucho más sólidos. ¿Qué significa un liderazgo de éxito en el mundo VICA? El estar presentes entre todos nosotros, nuestros empleados y en toda la empresa. Lo que nos ayuda a mirar el mundo VICA es mirar la realidad tal cual es, ¿ya? El escuchar correctamente, el estar abiertos a las opiniones diferentes, nuevas y críticas. Esto es lo que ayuda y apoya a poder trabajar, por ejemplo, un proyecto de Design Thinking en donde me va a abrir el panorama. Yo siempre les voy a decir, si ustedes trabajan en talento humano, no se centren en eso. Tal vez su empresa les diga que hagan eso, les digan que se ocupen en realidad de su trabajo, pero ustedes a nivel personal para crecer también miren el panorama completo, ¿no? De qué problemas podría haber, escuchar a la gente, ahí ya se está haciendo desarrollo organizacional. El estar en contacto con la gente ya están haciendo 50% de recursos humanos. El aprender de uno mismo, el convertir nuestra organización en una organización de conocimiento, ¿ya? Una entidad bancaria, les puedo decir nombre y apellido, ProMujer, tiene una subgerencia nacional del conocimiento, ¿no? Y me ha encantado en realidad conocer al subgerente porque le da importancia
le da importancia a esta institución, a esta parte del conocimiento, a poder ofrecerlo, facilitarlo a los funcionarios, ¿no? Y es una muy buena experiencia en realidad por parte de ellos que la comparten en muchos eventos, porque si eres una empresa que comparte conocimiento y hoy en día ya no es lo importante el de resguardar tal vez los datos, el de resguardar solamente yo saber estos temas, sino el de compartirlo, tu reputación institucional, tu marca reclutadora incrementa mucho más. El ser valientes, eso va a ser importante. El comprometerse a iniciar y gestionar el cambio. Yo tengo desde ahora que aprender a gestionar el cambio. Lo mismo nos ha sucedido con el COVID, lo mismo nos ha sucedido con el teletrabajo. Ha sido un cambio y todos los días vivimos un cambio rápido, tal vez por más pequeños que sean, tal vez grandes en nuestras vidas. Pero tengo que comprometerme a iniciar y gestionar el cambio. Proporcionar a cada persona una comprensión clara del sentido de lo que hacen. Yo tengo que darle una motivación a mi personal y decirle, mira, tú en la empresa puedes crecer tal vez en la empresa. Tal vez hay empresas como varios de ustedes ahora mismo deben pensar, hay empresas que tal vez no te dan oportunidades, entonces buscar otras motivaciones, ¿no? Entonces el área de talento humano tiene que tener la capacidad de conocer a la persona, no solamente si tal vez conocerlo en un file de personal, sino de tener contacto con la persona. En el momento de seleccionarlo, no solamente es ver cuánto currículum tiene, sino qué nivel de persona es, ¿no? ¿Qué tan comprometida podría ser dentro de la empresa? El celebrar públicamente cada pequeño éxito de la transformación, eso va a ser importante. Por ejemplo, en el tema del COVID, si bien vemos que todos los números son muy malos todos los días, pero por lo menos dentro de eso, en la alcaldía, por ejemplo, se van celebrando ciertos logros, ¿no? De que se está yendo esta persona recuperada y se lo publica en la prensa, ¿no? Entonces esos pequeños éxitos te dan fuerza. Y tal vez muchos de nosotros no lo podemos valorar porque no es una vivencia nuestra, pero en nuestra vida lo podemos hacer y darnos cuenta y ser conscientes y decir, sí, he logrado esto, ha sido mi logro y ha sido mi esfuerzo. Y eso es un éxito en la transformación en las empresas. Enfrentar la nueva normalidad. Son 4 puntos importantes que tal vez sí los deberían tener bien anotados para poder enfrentar una nueva normalidad dentro de las empresas. La visión. Muchas empresas a partir de noviembre, si no es en septiembre o es más antes, van a cambiar de visión, van a cambiar de rumbo, van a cambiar de dónde quieren llegar. Van a cambiar de cultura, si no es ya que ya están cambiando de cultura, pero en los meses de noviembre, septiembre se va a empezar a consolidar. Y el liderazgo, ya no va a ser lo mismo de cómo voy a tal vez administrar mi personal, sino va a ser tal vez un liderazgo más transformacional, el de crecimiento, el de poder, digamos, desarrollar a la gente. La experiencia del cliente en cualquier empresa, no solamente en una entidad financiera o tal vez en una empresa de servicios, va a ser importante. La experiencia del cliente, tanto externo como interno, va a ser uno de los pilares fundamentales y está siendo pilar fundamental de las estrategias de las empresas. Ya hoy por hoy, si no es desde junio o más antes, que ya han empezado a cambiar sus planes de negocio y sus planes anuales de negocio principal, digamos, de las empresas, ya están incorporando esta experiencia del cliente. Las personas y procesos. Como les había dicho, la persona líder del talento humano no solamente ahora se tiene que centrar en las personas, sino se tiene que centrar en la parte de los procesos, el cómo se hace, el cómo se hace mejor. Y también en la parte de tecnología ha cambiado, ¿no? Y va a seguir cambiando. Entonces, eso va a ser bien importante en relación a la nueva normalidad. ¿Y cuál es el rol del talento humano? Ahí les voy ya lanzando algunas ideas que van a ser bien importantes para
que puedan desde mañana, desde el domingo, desde el lunes, cambiar ya en sus lugares de trabajo. El rol impulsor de la transformación. Yo como talento humano, por más que sea tal vez un asistente, un analista o sea líder, digamos, del área, tengo que tener un rol de transformación, ¿sí? En mi familia, como hablaba Rodrigo, he tenido un rol de transformación, ¿ya? De implementar temas de bioseguridad, de mi primer equipo es mi familia. Entonces, he tenido este rol, pero en la empresa lo tengo que hacer también. Y no que desde talento humano solamente me quede esperar. La formación de competencias digitales y nuevos perfiles profesionales van a ser bien importantes. Hoy en día, una persona de talento humano que sepa de Kanban, de Scrum, del área de TIC, de que sepa manejar TICs digitales, educativas, etcétera, va a ser muy importante. De que mi área de contabilidad con un clic ya lo haga un estado financiero, va a ser fabuloso, ¿no? Y eso lo tenemos que en realidad mirar y ya mirar de manera cercana. Redes sociales corporativas, va a ser bien importante esto, ¿no? Las redes sociales corporativas, ya no hablar solamente de una intranet y quedarse con eso, sino también de llegar a un workplace de Facebook, ¿ya? Que es una red corporativa en realidad cerrada para cada empresa que te da ese servicio, por ejemplo, Facebook, y poder tener una comunicación más fluida, ¿no? No solamente tal vez de postear algo, sino de comunicar cosas importantes, los cambios tecnológicos, la nueva estrategia y que hasta el auxiliar de oficina, si no es más inclusive hasta el señor o la señora de limpieza sepa en dónde está y en qué empresa está, que es importante, ¿ya? El de Digital Employer Branding, el atraer y retener el talento en los nuevos entornos digitales. Esto va a ser bien importante. El de yo, por ejemplo, en el área, por ejemplo, de los oficiales de negocio, de crédito, yo ya estoy incorporando mis nuevos perfiles digitales, ¿no? Y que no solamente se tiene que tal vez hacer un análisis financiero, tiene que hacer, digamos, o en el caso del cajero un arqueo, no, tiene que tener ciertas habilidades digitales importantes desde esos cargos hasta los más altos, cambiando el perfil de cargo. Webs corporativas de empleo, eso va a ser bien importante tener la comunidad. Los siguientes, el social de mobile recruitment y digital de big data, se van a referir a eso. El de generar comunidad, ¿no? El de generar comunidad desde talento humano va a ser bien importante porque aunque no lo crean, en esta época, en estos últimos 3 meses, la comunidad de talento humano ha sido bien importante porque entre todos nosotros nos hemos ido apoyando en relación a la nueva normativa, cómo estás implementando el teletrabajo, a que la caja nos dijo esto, a que la caja no nos atiende, a que no tienen tal vez los reactivos para las pruebas de COVID, etc. Y la Big Data, ¿no? Muchas de las empresas no están generando esto, pero es importante que se haga. El tener toda la información ordenada en una base de datos y que yo pueda generar un dashboard va a ser algo que pueda responder muy fácilmente desde talento humano para poder tomar decisiones desde gerencia general, desde los directorios, desde los vicepresidentes, presidentes, etcétera, ¿no? En una empresa. Aquí les voy, creo que es ya una última pregunta de las personas que están conectadas. ¿Ustedes se sentirían mejor si su empresa se preocuparía de bioseguridad y protocolos formales, medicina interna, apoyo psicológico, estabilidad laboral, apoyo económico sin intereses a largo plazo? ¿Qué es lo que ustedes quisieran, no? Ahí ya tenemos una votación, bioseguridad, protocolos formales, ya, estabilidad laboral, ya. ¿Quiénes más están votando? Muchos les ha interesado también el apoyo económico sin intereses a largo plazo, en realidad, ¿no? Que es algo que normativamente todavía lo estamos analizando, especialmente en entidades financieras, pero se está logrando, ¿no? Medicina interna. Les comento que en una empresa están inclusive ya contratando un apoyo psicológico. Si bien han hecho la medicina interna o médicos internistas médicos a nivel interno que están incorporados en la empresa en planilla,
Psicólogos también, psicólogos laborales ya se están involucrando también en las empresas para poder dar este apoyo psicológico, ¿no? Entonces, si bien se ven ustedes, lo que más les importa a las personas muchas veces es la calidad de elementos que les puedas dar, ¿no? Un tema de tal vez seguridad, un tema de un apoyo psicológico y estabilidad laboral. Y no es algo casual que suceda esto, tal vez con estas votaciones que están apareciendo y que tal vez muchos de nosotros dicen, sí, me ayuda el apoyo económico, pero yo les dije, he conocido una empresa donde les han dado, inclusive les han desembolsado 10,000 bolivianos a cada uno, pero les dijeron, desde enero yo te voy a empezar a descontar eso para que me devuelvas. Entonces ahí ya ha cambiado la figura, ¿no? Porque ya no es un apoyo económico, sino ya es eh, un apoyo que tal vez te va a golpear mucho más adelante y más adelante tal vez estás en un proceso de recuperación. Entonces, ahí realmente, gracias a Dios, de las cosas positivas que está saliendo de esta pandemia y de esta mala época, son que nos estamos volviendo más humanos, ¿no? Y las empresas están tendiendo a ser mucho más humanas. Entonces, se está preocupando mucho más de dar un tema de bioseguridad, de un protocolo formal, tal vez inclusive de un seguro de vida en ese caso, o de dar un apoyo psicológico en la empresa y no así tal vez un dinero que puede estar depositado en tu cuenta, ¿no? Salud emocional psicológica. Ahí les voy, ya para ir finalizando, eh, las fases de un cambio, de cualquier cambio que ustedes en realidad puedan analizar en sus vidas personales, en la parte organizacional, y van a ir, tal vez, yo quiero que en sus mentes vayan identificando estos cambios. Cuando ha aparecido el coronavirus o cuando haya habido cualquier cambio en sus vidas, un cambio fuerte, les hablo, seguramente ha debido haber una resistencia, ¿no? Han dicho, no, no, yo no creo en esta enfermedad, tal vez en muchos casos no han aceptado ese cambio que ustedes tal vez han vivido a nivel personal, ¿no? Pero luego llegamos a un presentimiento y decimos, ¿será bueno el cambio? ¿Será malo el cambio? Y ahí comienza en realidad a empezar a golpear la confianza, esa energía que nosotros tenemos y decir, uy, y empiezo a dudar y digo, y entro en shock, y entro en shock y digo, y no entiendo el cambio, ¿no? Ahí digo, ahí hay una bajada dentro de la curva que es la confianza. Ahí lo que voy sintiendo es un miedo, un enfado, una irritación, entonces, y luego se genera una resistencia de que no, lo que yo quiero es que vuelva a ser lo de antes. Yo lo que quiero es que realmente no quiero utilizar este barbijo porque no le veo la necesidad. Seguramente muchos de ustedes cuando han ido al supermercado han ido simplemente con el barbijo y les dijeron no, tienen que entrar con guantes más. Y ahí es un enfado, una irritación y de decir, pero ¿por qué si he venido simplemente a comprar y estoy cumpliendo lo mínimo necesario que es el barbijo? ¿No? Entonces hay una resistencia. Luego voy a una aceptación racional y digo, sí, tengo que cumplir algunas medidas de bioseguridad, tengo que cuidar a mi familia, tengo que hacer la desinfección, tengo que armar todos mis protocolos, tanto a nivel familiar como a nivel de empresa, sí. Pero hay muchas personas que todavía se han quedado en el valle de la tristeza, ¿sí? No se han podido recuperar y eso va a depender mucho de la inteligencia emocional de su personal, mucho de la inteligencia emocional tal vez de sus familiares. Y ustedes van a identificar, van a poder, se nota, hay muchas personas que están deprimidas, hay muchas personas que están muy reactivas. Cuando hemos empezado ya a salir, por ejemplo, a las calles de manera, digamos, medio normal, obviamente cumpliendo con todos los temas de bioseguridad, ha habido mucha gente que estaba muy reactiva, la gente que manejaba, por ejemplo, sus vehículos, estaba siempre, digamos, en esa línea de fuego de pelea, entonces se ha quedado en ese valle de la tristeza y no ha podido ir superando
y dando esa aceptación emocional, ¿ya? Luego tenemos una apertura. En este momento estamos en una aceptación emocional, en una apertura, ¿no? Yo creo que por lo menos a nivel Bolivia estamos en esta etapa de donde estamos en una aceptación, en una apertura y en una integración. ¿Por qué? Porque todos unidos vamos a vencer. Esas frases que nos mandan tal vez en las propagandas, en la televisión, en los noticieros, nos dicen, sí, unidos vencemos, unidos venceremos, y que ya es algo ya que es en común entre todos nosotros y que va a ser importante para la fase del cambio, ¿ya? Resiliencia organizacional, ¿ya? Todos estamos viviendo un tema de resiliencia organizacional y hoy en día se está también hablando de esto. Y esto va a ser bien importante que lo puedan ustedes gestionar dentro de sus empresas, ¿sí? El apoyo psicológico, tanto grupal, el apoyo psicológico tal vez de manera individual, de tú a tú, si ustedes tienen la formación, es importante. ¿Por qué? Porque tienen que convertirse en un líder resiliente mientras se reinventa el futuro del trabajo. Y es ahí donde entra la palabra principal, reinventarse, ¿no? Si yo no me reinvento, si yo no trabajo conmigo mismo, yo no voy a poder trabajar con las demás personas. Tengo que preservar la continuidad del negocio. Tengo que siempre pensar qué es lo que va a pasar. Ya, voy a tener muchas renuncias posiblemente, voy a tener tal vez muchas salidas, pero ¿qué es lo que hago? No me voy a caer con eso. Tengo que conseguir, tengo que continuar. Seguramente se han retomado muchos procesos de selección, se han tomado muchos procesos nuevos de, ahora ya no voy a poder capacitar presencialmente, tengo que buscar los virtuales, ¿no? Entonces, eso va a ser importante desde nuestra persona. Y lo último que les quería compartir y ir lanzando en realidad, ya estamos preparando el tema de algunos cursos y si ustedes están interesados para poder participar, que son cursos mucho más largos obviamente, el de cómo hacer un diagnóstico cultural, ¿ya? Y este es un radar, ¿no? Esto nos ayuda y es una nueva metodología en la cual nos permite diagnosticar la cultura organizacional y por dónde empezamos, ¿no? O sea, yo puedo generar, por ejemplo, un cambio de mis procesos nuevos, del tema de bioseguridad, por ejemplo, pero ¿cómo le hago entender a la persona que está, a mi colega de al lado, que esto es bien importante? Entonces tengo que identificar cómo está mi cultura también a nivel organizacional, cómo está mi clima, mi lealtad, mis miedos, mi desarrollo personal, mi toma de decisiones, en diferentes aspectos, obviamente, dentro de la estructura, ¿no? Entonces ahí yo les lanzo ahí el picadito para que ustedes, si están interesados en inscribirse y ya lo podamos tal vez aperturar, podamos hacer un curso ya más intensivo de un diagnóstico cultural, que es básicamente el comienzo de cómo hacer todo lo que les he comentado, ¿no? Lo que les había explicado. Así, entonces agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias por su disposición. Rodrigo, no sé si estás ahí. Sí, sí. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, para que podamos responderles. Enseguida respondemos a María Eugenia y a Raquel, que tienen una similar consulta. Bien. A ver, evidentemente, ¿no? María, por ejemplo, nos dice que el tema del trabajo en la institución pública, el personal está muy asustado, ¿no? Como explicó Álvaro, desde la parte emocional, psicológica, ese es un miedo y un estrés que generamos normal, ¿no? Y la idea es poder controlarlo, la idea es poder administrarlo adecuadamente, ¿no? El protocolo que podemos seguir en este tema es la comunicación con el colega, ¿no? La comunicación es importante porque necesitamos saber qué es lo que tiene el colega, ¿no? Por ahí es un miedo o una necesidad que le podemos ayudar a resolver inmediatamente, ¿no? Identificar las causas, cuáles son las principales causas de este estrés, de este inconveniente que tiene la persona, ¿no?
necesitamos mantener conversaciones francas, claras, ¿no? No sé, qué sé yo, por ahí el colega de trabajo no se está cuidando adecuadamente o por ahí ha tenido algún contacto con algún contagiado en la familia, en algún familiar, y no lo quiere decir por miedo. Entonces, eso es importante, esos datos son determinantes al momento para activar yo mi protocolo de bioseguridad, ¿no? La salud mental en el trabajo es determinante, ¿no? Necesitamos evaluar a las personas, necesitamos hacer un seguimiento y las estrategias, como mencionó Álvaro, para contratar un médico, gente del área psicológica, es una inversión que nosotros como gente de recursos humanos podemos hacer, ¿no? Eh, y bueno, necesitamos igual identificar otros aspectos, por ejemplo, ¿no? Voy a ser corto en esta intervención. Eh, Hemos sentido, creo que todos hemos sentido un desorden laboral, ¿no? Un desorden laboral porque teníamos mis 8 horas establecidas, quizás 12, dependiendo del trabajo, y ya, ¿no? Yo tenía luego mi vida social, familiar, pero en esta etapa se ha mezclado absolutamente todo, ¿no? Ha sido una mezcolanza de todo y eso nos ha generado mayor estrés, ¿no? Eso es lo que genera también el estrés, de que a la gente se la convoque a una reunión a las 6 de la tarde y dure hasta las 10 de la noche. De que a la gente se le pida algún informe a las 7 de la noche y lo tengan que entregar hasta las 10. ¿No? Entonces, son ciertos desórdenes. Y eso les decía al principio de dónde nace. Nace de que los líderes no estaban preparados para enfrentar esta nueva situación, ¿no? No se olviden también que el colaborador no tiene medios de entretenimiento. Ya no puede ir al cine, ya no puede salir el viernes en la noche, ya no hay medios de entretenimiento en los cuales se estaba basando el colaborador. Entonces también eso afecta para que el colaborador entre en un tema de estrés laboral. Al principio les decía, bueno, al medio de mi intervención les decía que hemos valorado mucho la familia y ahora como gente de recursos humanos tenemos que valorar mucho la salud del colaborador, ¿no? Tenemos que valorar mucho la salud y esto va a permitir que enseñemos al colaborador a tener una inteligencia emocional sólida. Sólida, hagamos un poquito la comparación de la enfermedad que estamos atravesando ahora. Si yo me cuido, me alimento bien, tengo buenos hábitos alimenticios, practico ejercicio, etcétera, voy a tener un sistema inmunológico adecuado para mi defensa en la enfermedad. Si yo doto un sistema de inteligencia emocional adecuado a mi colaborador, va a permitir defenderse adecuadamente ante estrés, ante gestiones del cambio, ante contingencias, ante lo que quieran, ¿no? Entonces, son factores determinantes claves, ¿no? Que les va a generar mucha potencia a la hora de poder tener problemas en el trabajo. Entonces, son pautas importantes que nosotros les hemos querido dar ahora para que ustedes, y herramientas también tecnológicas, para que ustedes generen un arma, ¿no? Herramientas, evidentemente cada empresa es distinta, pero eso no quita de que estemos enfrentando a la misma situación, que es la enfermedad, ¿no? Todos ya tenemos un protocolo de bioseguridad, ya sea en la casa, en el trabajo, en la calle, nosotros mismos, ¿no? Al comprar algo, al comprar algún alimento, al comprar inmediatamente, no sé, no compramos alguna ropa, la llevamos a lavar inmediatamente, no nos ponemos ese momento, antes hacíamos eso, pero no, ya hemos cambiado nuestros nuevos hábitos. Entonces, eso permite generar otra nueva normalidad, ¿no? Bien, como les decía Álvaro, también vamos a lanzar nuevos cursos a futuro. Esperemos que ustedes también se incorporen al producto, como les mencionaba, el IRP Customer, se pueden inscribir gratuitamente, van a obtener beneficios, descuentos, ¿no? Y eso les va a permitir también incrementar el tema de la capacitación, ¿ya? No sé si tienen una pregunta o una consulta, por favor. Bien, creo que todo ha quedado claro. Les voy a pasar, por favor, en este momento en el chat
al link para que ustedes puedan generar su opinión. Su opinión es importante para nosotros del evento que hemos tenido del día de hoy y próximamente vamos a tener nuevos eventos. Los vamos a tomar en cuenta para tenerlos también en nuestra base de información y por favor cualquier consulta o duda estamos atentos a los correos y también a la plataforma web. Inmediatamente les va a saltar en este momento en la pantalla una votación. Por favor les rogaría que puedan aplicar. Es una votación simple para que tengamos también esa información. Bien, les agradecemos mucho la preferencia. Agradecidos nosotros, Álvaro y mi persona, por haber compartido esta hora y un poquito más en el tema de las experiencias, en el tema laboral y cuáles son las claves que nos va a permitir generar un buen ambiente laboral y una gestión adecuada del talento humano en plena pandemia, ¿no? Les agradezco mucho. Cualquier consulta o duda, por favor, estamos atentos. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Álvaro, no sé si quieres despedirte, por favor. No, sí, gracias, gracias más bien a todos y tal vez pueden irse con algunas ideas de innovación, agilidad y reinvención. Nos vemos, gracias. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Buen fin de semana. Gracias, buenas noches. Hasta pronto. Gracias por la explicación. Muy buenas noches. Gracias, Gracias, estuvo muy gracias. buena la capacitación. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Fuerte abrazo, continúen así. Gracias, gracias. ¿Valos? Hola, primos. ¿Cómo está Tata. aquí? ¿Cómo están? ¿Qué Bien, tal? vos. ¿Cómo están los chicos allá? ¿Qué novedades? Ucha, qué grave, pues sin tiempo, como lo que han explicado, ya mezclar el trabajo, la vida laboral, es complicado. Sí, grave está, ¿no? Sí, grave. Sí, una ¿Están locura. bien? Sí, están bien, les cuento, gracias a Dios todos bien, pero eso es lo grave del tiempo, ¿no? Estamos en casa, pero parece que hay menos tiempo que cuando salíamos. Sí, definitivamente. Sí, ¿no? Complicado. Sí, es complicado porque ahora nomás tenía 2 talleres en la mañana, uno de 10 a 12, ahora en la noche de nuevo, en eso nomás se pasa todo el día Sí, volando. tanto. Pero qué bien, felicidades, ha estado bonito, interesante. Me van a avisar de otras capacitaciones también, por favor, que sepan.